Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Algunos no tan lejanos y otros no tan cercanos, como los que vamos a utilizar para abrir la pauta de hoy, necesitan una lectura detallada, aunque nos parezcan que están un poco lejos de nuestra área de influencia, y ya verán por qué. Hoy vamos a abrir con Sri Lanka, que tuvo otros nombres, tuvo otras cadenas de mando. Sri Lanka es esta nación, isla, aquí, muy al sur y al oriente de la parte sur de India. Vean lo importante que tiene como valor estratégico. Y en la época en que navegaban a la vela y tratando de acercarse a las costas, aún ya tenía importancia. Pero aquí todos los imperios habidos y por haber trataron de meter la mano. De hecho, los primeros que llegaron por aquí fueron los navegantes portugueses, allá por 1505. Así que imagínense ustedes las historias, los explotadores, los explotados, los colonizadores y los colonizados que han pasado por allí. Bueno, siguen siendo noticia, pero por otras razones. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Las manifestaciones de nacionalismo sano, para otros no tanto, sobre todo para lo que eran los colonizadores. Por primera vez, Sri Lanka canta su himno en tamil, su propio idioma, en el Día Nacional y por primera vez en décadas. Como de costumbre, las ediciones violentas no son nuestras, así llegaron por los servicios. El himno de Sri Lanka sonó hoy en tamil en Colombo por primera vez en más de medio siglo, durante las celebraciones del 68º aniversario de la independencia de la antigua Ceilán del Imperio Británico. ¿Alguien recuerda el té de Ceilán? Un hecho de gran simbolismo tras la guerra entre la guerrilla tamil y el gobierno. Esto es la reconciliación, tras un año de avances hacia un proceso de unidad nacional que permita a Sri Lanka pasar página al conflicto después de casi 30 años con la guerrilla tamil. Hoy un grupo de escolares fue encargado de entonar hoy precisamente en tamil el himno en el Día Nacional, en un acto coronado además por un gran desfile militar. Creo que esa es la oportunidad que no deberíamos dejar pasar, afirmó el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, durante su discurso a la nación, al remarcar la necesidad de que se alcance una reconciliación. ¿Entre quiénes? Entre la minoría tamil y la mayoría singalesa. ¿Alguna duda de la influencia en el orden cerrado de lo que fue el Imperio Británico allí? También hubo desfile naval y aéreo, y el Suresh Premachandra, dirigente de la Alianza Nacional Tamil, aseguró que esta es la primera vez desde 1949, desde que se canta la versión tamil del himno en los actos que conmemoran en la capital celandesa la independencia de los británicos en 1948. Es bueno para el país y su gente y estoy seguro de que la mayoría de los tamiles y los singaleses lo celebran, indicó por su parte el secretario general de TNA y líder de la oposición en el Parlamento, Rajavarothiam Sampantam. Sampantam avisó no obstante que los tamiles no pueden depender solo de gestos. El historiador seiranés Pillanesa confirmó que esta es la primera vez que se cantaba la versión del himno tamil en los actos del Día Nacional en Colombo, la capital, desde 1949. Despliegue de todos los componentes, especialmente el naval, tratándose de una isla, ¿no? El presidente srilanqués Maithripala Sirisena dijo:
vamos a hacer frente a la resolución de salvaguardar la dignidad del país, nuestra gente y nuestros soldados, así como para obtener el reconocimiento internacional que nuestros militares merecen. Hacemos frente a la resolución con paciencia y con disciplina. Mediante la implementación de esta resolución vamos a garantizar la libertad y la democracia y la unidad nacional. Nearly more importantly, 20,000 sailors of different navies will get an opportunity to interact with each other. That is the biggest takeaway. El comandante en jefe de la Armada del Este, el vicealmirante Satish Soni, dice: cerca de 300 delegados, de los cuales 83 son de países extranjeros, están presentes. 44 delegaciones extranjeras y, lo casi más importante, 20.000 marinos de diferentes armadas tienen la oportunidad de interactuar con los demás. Es la mayor revista a la flota internacional. El comandante del INS Sumitra, Milen Mokashi, dice: nos hemos estado preparando para esta revista de la flota durante mucho tiempo, con la planificación detallada de nuestros oficiales y marinos que nos han ayudado en el logro de esta coordinación. 50 países se reunieron en la costa este de la India para esta fecha fundamental de Sri Lanka. 90 barcos y buques de guerra toman parte de la revista naval en la costa de Visakhapatnam para fortalecer la cooperación marítima. Se tiene que agradecer el Charles de Gaulle francés, ¿no? Sobre todo por la rampa inclinada y el porte. Más de 70 helicópteros de varios tipos, incluyendo aviones de combate Hawker, mostrando sus capacidades en el evento. Y el presidente de la India, Pranab Mukherjee, inspeccionó la Guardia de Honor, que será presentada por 150 miembros de la Marina. A continuación supervisó la flota a partir del INS Sumitra, patrullero de la Armada de la India, en la que se hizo presente. Cerca de 300 delegados, de los cuales 83 son de países extranjeros, más 44 delegaciones extranjeras y, lo más importante, 20.000 marinos de diferentes armadas tendrán la oportunidad de interactuar con los demás. Esta es la mayor revisión de flota internacional, dijo el comandante naval del Este, vicealmirante Satish Soni. Mientras tanto, en Seúl, el secretario de la Presidencia para las Relaciones Públicas decía: secretario de la Presidencia para las Relaciones Públicas, Kim Jong-un, plan a largo plazo de lanzamientos de misiles de Corea del Norte tras su ensayo nuclear no debe ser tolerado, ya que pone en peligro la paz en la península coreana y en toda la paz mundial. Le dijimos que esto iba a traer cola, ¿no? El secretario volvió diciendo que la sociedad internacional debe hacer entender a Corea del Norte que debe darse cuenta que no puede sobrevivir si no renuncia a la energía nuclear, debido a las fuertes sanciones que tendrá, ¿de quién? De la ONU. Corea del Norte es un hueso duro de roer, ¿no? Derrotó a Estados Unidos y a los aliados. Surcorea, viceministro de Defensa, portavoz. Luna Jong-wen diciendo: hemos reforzado la defensa aérea y la disponibilidad operacional para interceptar una posible caída de misiles o una pieza de escombros de misiles de Corea del Norte en nuestro territorio. Dependiendo del grado de tamaño en nuestro punto de territorio o impacto, tomaremos la acción apropiada como parte de nuestro poder de autodefensa. Dura advertencia, ¿no? Y luego dijo: ahora estamos preparados para interceptarlos con nuestros propios misiles Patriot que tenemos en este momento en estado de alerta. Y Rusia, por su parte, convocó al embajador norcoreano ante el anuncio del lanzamiento de un satélite. Por otra parte, también la Cancillería china hizo presente su posición a través del vocero Lu Kang. Desde el día 2 al 4, el representante especial Wu Da-wei llevó a cabo negociaciones con Corea del Norte y durante el tiempo que estuvo en Pyongyang, capital de Corea del Norte, se reunió con los altos jefes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ri Su-yong, y el vicecanciller Kim Kye-hwan, y además mantuvo conversaciones con el vicecanciller Ri Jong-ho. En cuanto a las circunstancias específicas de sus discusiones, ha habido dos aspectos fundamentales. Uno eran las relaciones bilaterales entre China y Corea del Norte, incluyendo todo tipo de problemas en China y las relaciones de Corea del Norte, y también fue
Segundo, en relación con la situación actual en la península de Corea, la ampliación de este tema. China dice que envió alto funcionario para dialogar sobre temas nucleares ante la pobre situación actual con los funcionarios norcoreanos. Wu Dawei, enviado de China para las negociaciones. Mientras tanto, en un lugar desconocido, la Fuerza Armada de Francia muestran un video de ataques aéreos a una base militar del ISIS en Siria. Salieron desde tierra y salieron desde el portaaviones Charles de Gaulle. Son los Rafale, algo de lo mejor de la panoplia que tiene l'armée de l'air, ¿no? Le llaman el ejército del aire en vez de la fuerza aérea, y la aviación naval. Catapulta desde el Charles de Gaulle. Tripulaciones de cubierta en espera hasta que vuelva cada uno de ellos. Comunicados militares y videos de aviones llaman la atención en la base en Siria, y el ejército francés usó los aviones Rafale, como estamos viendo. En Londres, Reino Unido, el secretario para Relaciones Exteriores, Philip Hammond, se reunía con John Kerry y decía: el tema es Siria, ¿no? Hemos estado discutiendo formas en las que, como un grupo de países afines, pueden apoyar a las partes a través de este diálogo que les permita seguir hablando de lo que son circunstancias muy difíciles. Reconocemos que es difícil para que el régimen se manifieste positivamente en la mesa de negociaciones. Y es difícil que la oposición pueda hablar con el régimen cuando sus personas en el hogar están siendo asesinadas por los bombardeos. El secretario Kerry dijo: asimismo, el párrafo 13 exige que todas las partes pongan fin inmediatamente a cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles como tales, incluyendo ataques contra las instalaciones y el personal médico y cualquier uso indiscriminado de armas, incluyendo bombardeos y bombardeos aéreos. No podría ser más clara la resolución, y es una obligación que no está vinculada a conversaciones, es una obligación de todas las partes en la resolución de la ONU. Rusia votó a favor. Rusia tiene la responsabilidad, como hacen todas las partes, y estar a la altura de ella. Así que tuve una conversación esta mañana con el canciller Lavrov. Hemos discutido y estuvo de acuerdo en que tenemos que discutir cómo implementar el alto al fuego y también cómo obtener acceso de ambas partes. La oposición debe permitir el acceso a la asistencia humanitaria y el régimen sirio, dijo él, en vez del gobierno sirio como decimos nosotros, tiene que permitir el acceso. Ahora, como no le chupan las medias a los gringos, no es un gobierno, es un régimen, un régimen. Kerry dice que Lavrov está de acuerdo en discutir sobre el alto el fuego en Siria, en todo caso. Londres, obviamente Londres. Canciller de Australia llega para una bilateral. Y en este sentido, la canciller Angela Merkel dijo hoy que la catástrofe en Siria tiene que terminar y confió que la conferencia de donantes pueda llevar esperanza a los miles de personas que han huido del conflicto civil. Merkel intervino en el plenario de la apertura de la conferencia en Londres, en la que participan líderes de 70 países. Los vemos aquí llegando dentro del sencillo protocolo inicial, y cuyo objetivo es reunir al menos 8.000 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias de millones de personas. No le dieron mucha cámara a la canciller alemana, pero era una de las figuras de mayor peso en la conferencia. La canciller alemana recalcó que la comunidad internacional debe actuar ahora, al tiempo que insistió en la necesidad de que haya un alto el fuego en Siria para ayudar a aliviar el sufrimiento humano. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo hoy en Londres que la situación en Siria es insostenible y recalcó que la manera de rescatar a la población de este intolerable sufrimiento, así lo definió, es a través del diálogo político. Al intervenir en el plenario de apertura de la conferencia de donantes en Siria en la capital británica, Ban Ki-moon señaló que no hay una solución militar en Siria y que no podemos continuar así.
A medida que iban llegando los diferentes miembros para la cumbre, el diplomático pidió al Consejo de Seguridad de la ONU y al Grupo Internacional de Apoyo a Siria que presionen a las partes en el conflicto para que trabajen, pero seriamente, sobre el futuro de ese país. La ONU ha organizado esta conferencia en unión con el Reino Unido, Alemania, Noruega y Kuwait, y el objetivo es recaudar unos 9.000 millones de dólares para ayuda humanitaria. Es decir, primero reventamos el país con los ataques aéreos y después regalamos el hospital, ¿no? Las dificultades de encontrar una salida a la guerra civil hacen que sea más urgente para los asistentes a esta reunión de Londres el aliviar el sufrimiento de millones de sirios, agregó Ban Ki-moon. El secretario general subrayó que esta conferencia tiene 3 objetivos: atender a las enormes necesidades humanitarias en la aportación de la comunidad internacional, sentar las bases para el apoyo a Siria a largo plazo y buscar la manera de proteger a los civiles, pues todas las partes involucradas violan los derechos humanos. El representante de la ONU estimó que al menos 7.000 millones de dólares es la cantidad de fondos mínimas requeridas para este año. Los donantes, bueno, aparecieron por su orden: Abdullah de Jordania, el primer ministro Mark Rutte de Holanda, Kolinda Grabar-Kitarovic de Croacia, la primer ministra de Noruega, Erna Solberg, que acabamos de ver, Angela Merkel como una de las últimas. Bueno, el conflicto sirio que estalló, mucha seguridad viene ahí, ¿no? El conflicto civil sirio que estalló en 2011 ha provocado el desplazamiento interno de 13 millones y medio de personas. 13 millones y medio de desplazados y 4.600.000 refugiados en países de la región. Aquí llega la peso pesado de Europa. No por su aspecto, ojo, sino por su peso como influencia geopolítica y, por qué no, eventualmente militar. La conferencia busca, además de fondos, responder a las necesidades de la educación de los menores refugiados para finales del año escolar 2016-2017, así como ayudar a los sirios que están en su país a disponer al menos de mínimos servicios sanitarios y de educación. Secretario de Estado, los pesos pesados llegan de último, ¿eh? Durante 2015, el número de refugiados sirios registrados en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto aumentó en más de 1 millón de personas, con lo que la cifra total estimada en 4.600.000, de lo que la mitad son niños. Calculen el drama humano. Angela Merkel dijo que la catástrofe siria tiene que terminar. Lo dijo así tajantemente. Ahora, ¿hay voluntad política? Todos estos líderes que se dan bomba en las grandes cumbres, ¿tienen voluntad política y, sobre todo, tienen ganas de sacar la chequera? La canciller alemana Angela Merkel dijo hoy en Londres que la catástrofe en Siria tiene que terminar y confió en que la conferencia de donantes puede llevar esperanza nada más, a los miles de personas que han huido del conflicto civil. Merkel les hemos mostrado cada uno de los líderes que están en esa conferencia, ¿no? Donde todo el mundo lleva una buena carga de mala conciencia, pero vamos a ver qué sale de ella finalmente. Merkel intervino en el plenario, bueno, este es el vecino del otro lado del Canal de la Mancha, ¿no? Merkel intervino en el plenario de apertura de la Conferencia de Londres, en la que participan líderes de 70 países y cuyo objetivo, como dijimos, es el de responder a lograr por lo menos 8.000 millones de dólares, no menos, tal es la gravedad de la situación, para atender las necesidades humanitarias de millones de personas. Como vemos, otra gran cumbre, otra gran oportunidad de fotos para los líderes de los principales países, pero veremos si tienen el coraje político y la solidaridad chequera en mano de realmente buscarle una solución a un país que, al fin y al cabo, también fue víctima, como tantos otros en África, de la colonización europea. La política agradeció a los países como Jordania, Turquía y Líbano por recibir a refugiados y se mostró satisfecha de que la Unión Europea haya acordado adoptar 3.000 millones de dólares para ayudar a los que están en Turquía.
for those UN funds so that we can feed refugees, we can house refugees. 70 países se reúnen en Londres para ayudar a refugiados sirios. Londres tiembla porque muchos de los que fueron sus colonias quieren venirse con esto a través de Europa y del Canal de la Mancha a lo que era su madre patria, pero ahora la madre patria no los quiere. David Cameron hizo un discurso un poco para afuera y un poco para su propio electorado. Creo que la película fue un muy poderoso recordatorio de por qué estamos aquí. Pasaron un film conmovedor. Y lo importante es que el trabajo que hacemos hoy en día, y creo que lo hacemos, tengamos tres cosas en mente, nos gustaría alcanzar en la actualidad. En primer lugar, la mayor promesa posible de esos fondos de la ONU, que podamos alimentar a los refugiados, que podamos albergar a los refugiados y que podamos asegurarnos de que reciban ayuda médica y la asistencia que necesitan. Además, hay que asegurarse de que los hijos de los refugiados no se mantengan fuera de la escuela. No queremos una generación que pierda la escuela y todo lo que significa para sus oportunidades de vida, por lo que queremos que todos los niños reciban educación en la región o en campos de refugiados, no más allá de finales de 2016. Todos tienen que tener eso como mínimo. Y la tercera cosa que debemos hacer aquí es de donde creo que esta conferencia hoy en día puede ser realmente de última hora creativa, es ayudar a los países vecinos para proporcionar puestos de trabajo y medios de vida para las personas que, por supuesto, su primera opción debería ser volver a casa en Siria y reconstruir su país. Pero no pueden hacer eso hoy en día, por lo que su segunda opción es permanecer en la región y tienen que mantener a sus familias. Y realmente quiero señalar a Jordania y el Líbano y Turquía por el increíble trabajo que ya están haciendo y el trabajo increíble que esperamos que van a hacer aún más. De seguir, espero, la conferencia de hoy que se transforme en obras. La conferencia de donantes en Londres trata de recaudar 8.000 millones de euros para los refugiados sirios. 70 líderes mundiales. Ban Ki-moon había dicho que la situación es insostenible y que no se puede seguir así y que no hay solución militar. And so, Your Highness, it's very good to have you here in London, co-hosting this conference, and we look forward to hearing your remarks. Thank you. Cameron hizo la presentación del emir de Kuwait, quien dijo: Ahmad al-Jabel al-Sabah, emir de Kuwait, dijo: esta tragedia humanitaria no pondrá fin sin una solución política. Las Naciones Unidas, con su resolución número 2254, ha tomado medidas con el fin de hacer frente a esta tragedia y esperamos que se llegue a una solución política en esta crisis. Y en este respecto llamamos a una conclusión exitosa de las negociaciones de Ginebra, bajo los auspicios de Stefan de Mistura, enviado especial de la ONU para Siria. Mientras tanto, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, tachaba de deplorable e inaceptable que algunos países utilicen a los terroristas como herramientas en Siria. En Moscú, la vocera de la Cancillería, María Zakharova, decía hoy: los jefes de los servicios extranjeros han puesto de acuerdo para hacer los esfuerzos necesarios para hacer esta pausa que se produjo en el diálogo intersirio, pero que sea lo más corta posible. Vamos a empezar desde allí a hacer los esfuerzos apropiados para la situación dramática en Siria. Ankara aún no ha presentado ninguna apuesta, ninguna proposición. Los datos no cejados de hechos que sustentan todas esas acusaciones hechas contra Rusia no hacen justicia a la realidad. A otra pregunta respondió: hay la impresión de que todas estas acusaciones sin fundamentos contra la Fuerza Aeroespacial Rusa que estamos oyendo están siendo presentados por Ankara, la capital de Turquía, con el fin de encontrar una excusa para crear un encubrimiento para su propio aumento de actividad militar cerca de la frontera entre Turquía y Siria. Turquía estaría preparando una invasión a Siria, y esa es la denuncia contundente de Rusia.
Rusia denunció este jueves que cada vez hay más indicios de que Turquía ha comenzado los preparativos para invadir a Siria, mientras que Ankara acusó a Moscú de cometer crímenes de guerra en territorio sirio, donde han intensificado sus bombardeos. Como vemos, empezaron la guerra de informaciones. Tenemos motivos serios para sospechar que Turquía realiza intensos preparativos para una intervención militar en el territorio de un Estado soberano de la República Árabe Siria, dijo a la prensa la vocera del Ministerio de Defensa. Indicó que Rusia detecta cada vez más indicios de preparativos ocultos por parte de las Fuerzas Armadas turcas para lanzar acciones militares dentro del territorio sirio. Y recordó que hace poco el Ministerio Ruso de Defensa presentó a la opinión pública internacional un video que muestra cómo cañones autopropulsados turcos realizaban bombardeos contra localidades en el norte de la ciudad siria de Latakia. En efecto, lo hemos mostrado aquí en dossier, recordarán ustedes. Volvemos a la declaración oficial de la Cancillería rusa. Nos sorprende la locuacidad de los representantes del Pentágono, de la OTAN y de muchas organizaciones llamadas de defensa de los derechos humanos en Siria, que pese a nuestro llamamiento a reaccionar ante estas acciones, siguen guardando silencio. Siguen las declaraciones y también el Ministerio Ruso de Defensa dice que Turquía se prepara para una invasión militar en Siria. Moscú informa que tiene razones fundamentadas para sospechar que Turquía está preparando una intervención militar en suelo sirio después de que Ankara prohibiera a un avión ruso sobrevolar su territorio. Este alto oficial dijo: tenemos razones fundamentales para sospechar que Turquía prepara intensivamente una invasión militar en territorio soberano de Siria, ha anunciado este jueves el portavoz del Ministerio de Defensa y el general Igor Konashenkov. Tenemos razones fundamentales para sospechar que Turquía se prepara intensivamente para eso. Reaccionaban los voceros del área militar y también había reacciones de parte de la Cancillería china. En Beijing, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lu Kuang, decía: China siempre mantiene conversaciones de paz como el único camino realista para darse cuenta de la verdad de una solución política de la cuestión siria. Por lo tanto, concluimos que todas las partes deben trabajar duro y de forma proactiva para mantener el impulso de las conversaciones de paz. Realmente esperamos que todas las partes implicadas en la paz mantengan las conversaciones de esa manera para que haya medidas de confianza, de buena voluntad y puedan reunirse entre sí a mitad de camino y cooperar con los esfuerzos de mediación del enviado especial de la ONU. Bueno, esa es la posición de la Cancillería china, cuyo edificio vemos aquí flameando la bandera nacional. Esto dice ser Nabul al-Zahra, en la provincia de Alepo, y sería una entrega de Hezbollah. Los residentes celebran el final del sitio en la provincia de Alepo después que fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia volvieron a tomar los pueblos. Un funcionario del ejército sirio dijo que las tropas de gobierno y sus aliados combatientes de Hezbollah del Líbano y otras milicias habían roto a las defensas rebeldes para llegar a dos aldeas chiitas de Nabul y Zahra, sitiadas por insurgentes en el noroeste de la provincia de Alepo, llevándoles libertad y ayuda, por supuesto. Esto es un cambio cualitativo de la situación en el terreno, ¿no? Y hace pensar que se está apostando más fuerte ahora, no solo por parte del gobierno, sino por los aliados interesados en que esto no pase a cosas mayores. En fin, fluida, más que fluida situación. Veo en los monitores de satélites que revisamos permanentemente mientras estamos al aire, una información de Japón, pero es el cierre de los mercados, y el tema de Assange en la Embajada de Ecuador, y hay también posiciones de Suecia. Recuerden que él estaba allá. Recuerden que Assange está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, ¿no? Y ya está harto y no hay garantías de que pueda salir y no lo metan preso.
Pero el tema está candente y en pleno desarrollo. Vamos a mostrarle algo de esto en nuestro segundo bloque. No, nada de lo que veo ahí supera lo que tenemos. Si no, lo bajaríamos de inmediato y lo comentaríamos y traduciríamos para ustedes. Esperen el segundo bloque. Está tan en pleno desarrollo que todavía estamos terminando de procesarlo. No se lo pierdan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Recuerdan ustedes los dramáticos acontecimientos de aquella rebelión popular que pasó a la historia con el nombre del Caracazo? Fue consecuencia de aquel paquetazo neoliberal a ultranza, de aquellos gobiernos que no tenían ningún inconveniente en firmar lo que fuera con la banca internacional y quedar bien con la geopolítica del norte, ¿no? Ahora, esto no es materia opinable, esto es absolutamente objetivo. Y donde van la banca internacional e impone el paquete neoliberal, pasa lo mismo. Lo vimos en varias connotadas capitales de nuestra patria grande. Y lo vimos hasta el cansancio en Grecia. Y la tragedia griega no termina. Recuerdan que tuvimos gente importante de Grecia contándonos, colegas incluso de la televisión griega que entrevistamos acá. Bueno, la cosa sigue, a ultranza. Mientras quede una gotica que exprimir, allá van. Y lo que vamos a ver, pese a todo lo que ha intentado hacer el gobierno de Tsipras, la banca internacional, el Fondo Monetario Internacional y las doctrinas neoliberales le exigen, intentó evitarlo, pero no pudo. Llegó electo, joven líder, con la promesa de que iba a salirse del paquetazo neoliberal y no pudo. Y la tragedia griega, esta sí que está en pleno desarrollo. De manera que sugiero prestar atención a estas imágenes. No son las del Caracazo, ya tuvieron su atenazo, si pudiéramos decirlo así. Pero vean por dónde vienen los tiros y vean lo que significa para los pueblos cuando se entra por el lado de esa doctrina que han querido meter en América Latina y sin anestesia, ¿no? A los griegos, con todo le dieron, ¿no? Huelga general y protestas en Grecia contra las reformas ahora de las jubilaciones. La gente que trabajó toda una vida ahora no puede contar con lo que esperaba. Paralizada por una huelga general y por masivas manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones propuestas por el gobierno de izquierda de Alexis Tsipras. ¿Por qué? Porque cayó bajo la presión de los acreedores internacionales del país. La banca versus el pueblo. Unas 40.000 personas marcharon en Atenas y cerca de 14.000 en Salónica. Y esas son cifras de la policía, muy conservadoras. En la capital, como estamos viendo, la policía dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes que arrojaban cócteles Molotov. Tercera huelga que enfrenta el gobierno de Tsipras, soi-disant socialista, elegido hace un año con las promesas de poner fin a las políticas de austeridad exigidas nada menos que por el Banco Central Europeo y la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, recuerdan el Caracazo, para mantener a flote este arruinado país de la zona euro que funcionaba muy bien antes de esta doctrina aplicada. Pero Tsipras se vio obligado a aceptar en julio un nuevo plan que incluye la reforma, oigan bien, del sistema de jubilaciones, porque si no reformaba las jubilaciones no le dan el rescate de 86.000 millones de euros como consecuencia de la huelga. Trenes, ferries y numerosos vuelos quedaron paralizados. Los hospitales atienden situaciones de emergencia, las gasolineras cerradas, no se ven taxis, que suelen abundar en Atenas. La movilización dio lugar a una excepcional confluencia de sectores sociales, desde abogados hasta agricultores, que en los últimos días bloquearon carreteras con sus caravanas de tractores.
Hasta los perros protestaban hoy en Atenas. En las marchas se veía al lado obreros y empleados de cuello blanco. Algunos dijeron, ya no podemos casarnos ni tener hijos. Han masacrado a nuestra generación. Lo decía Dina, dueña de una tienda de ropa en Atenas, que participaba en una protesta denunciando los rescates y ajustes económicos que se suceden desde hace 5 años. Y vaya que venimos informando de esto, ¿no? Y más de un protagonista lo tuvimos aquí en el programa. Muchos manifestantes llevaban globos negros sobre los que habían escrito promesas llenas de aire. Y los lanzaron al aire y otros decían promesas al aire, en referencia al programa electoral de Tsipras. Una columna enarbolaba una pancarta con inscripciones en chino para denunciar la inminente compra de la administración del puerto del Pireo por la compañía china COSCO en el marco de un plan de privatizaciones. Eso sí que duele en el orgullo de los griegos. La reforma del régimen de jubilaciones prevé, entre otras cosas, reducir al máximo las pensiones a 2.700 euros, que ya era difícil, a 2.300 euros, y crear una jubilación de base de 384 euros mensuales. Barbaridad. Bueno, esto es Macedonia, Idomeni, Grecia, frontera obviamente, policías tratando de mantener a la gente a raya. ¿Cuántos son? 6.000. Sí, lo sé, 6.000. Policastro, 3.000. Macedónicos, eso sí, 9.000. No he venido a ver, vamos a ver lo que está pasando, vean. Este es el drama de toda Europa. Esta es la política neoliberal y las consecuencias de la política del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial metidos en lo que ha generado una hecatombe. Este viene desde Kabul, Afganistán. Estamos aquí por 4 o 3 días. Esperamos aquí. No sabemos. El clima está muy frío. Los bebés sufren mucho por estar aquí, pero bueno, no tenemos nada para beber, no hay comida, no sé lo que va a suceder. Este es de Afganistán, Anil. Se trata de un tercer día que estoy aquí y estoy a la espera de un sello en mi papel para cruzar la frontera. Bueno, todos están esperando lo mismo. Macedonia abrió la frontera de unos pocos cientos de migrantes, miles esperan del lado griego. Macedonia volvió a abrir la frontera con Grecia en las primeras horas de la mañana para permitir que unos pocos cientos de migrantes a través de ellas esperaban del otro lado. Macedonia restablece lentamente el transporte ferroviario para los migrantes de la frontera sur con Grecia, lo que podría aliviar un creciente atraso causado por las protestas a ambos lados de la frontera. Pero lo más desgarrador es esto, ¿no? Los niños. Los trenes se habían detenido durante varios días en protesta, taxistas enojados, la policía estaba dirigiendo a migrantes primero en trenes y autobuses para su viaje hacia el norte de Serbia, en ruta hacia el oeste de Europa. Y el tráfico ha sido interrumpido en la parte griega también por los agricultores que protestan por una reforma de las jubilaciones que está en el paquete neoliberal para satisfacer a los acreedores internacionales. Si usted trabajó toda la vida, tiene derecho a la jubilación de tanto. Bueno, ahora no va a ser tanto, ahora va a ser la mitad porque los acreedores internacionales nos lo exigen. No estaba claro cómo se resolvió la fila de taxis, pero un funcionario de la empresa de ferrocarriles de Macedonia dijo que un tren había salido de la ciudad fronteriza de Ivekvelija esta mañana. Bueno, este era un testimonio, ¿no? Un conductor de autobús, Nico, decía, 4 días aquí, mucha gente, cerrado para Macedonia, Grecia, Yugoslavia, todo cerrado. Otro migrante de Afganistán, toda la gente de Siria, Irak, Afganistán y Pakistán viene aquí porque queremos ir a Macedonia, porque la policía dice que la frontera está cerrada y que no tienen más dinero para gastar, para conseguir comida. También tenemos una gran cantidad de problemas humanitarios y queremos salir de aquí, queremos poder pasar la frontera. Otro migrante de Afganistán, Zabur, decía,
No, bueno, no queremos bloquear la carretera, pero el tiempo, el frío, los niños se enferman. No tenemos comida. Es un problema para nosotros. Alguien tiene que oírnos. The police says the border is closed and we don't have more money to spend to give food also. No tenemos más dinero para gastar aquí y la policía de fronteras no nos deja pasar. No, but we don't want to block the highway, but the weather is cold, the children become sick. Este es el que dice, no, no queremos bloquear la carretera, pero el tiempo sigue cada vez más frío, los niños se enferman, no tenemos comida. ¿Qué esperan que hagamos? Protestas por el bloqueo en la frontera entre Grecia y Macedonia. Conductores de autobuses y pasajeros inmigrantes han bloqueado el tráfico en la principal carretera que comunica Grecia con Macedonia para protestar por el bloqueo de los accesos que ha dejado al menos 80 vehículos atrapados en esta zona durante varios días y con un clima inclemente, pero peor la llevan los refugiados. Macedonia permite el paso con cuentagotas de los refugiados que quieran seguir su ruta hacia el centro de Europa, no a quedarse, aunque culpa de estos retrasos a una protesta de taxis. Esto es Londres, Inglaterra. Aquí la noticia es bastante diferente. Un comerciante acusado de flash crash para oponerse a la extradición de Estados Unidos. Un operador de Londres acusado por las autoridades de Estados Unidos de ayudar a hacer en 2010 Wall Street el llamado flash crash que alteró ilegalmente los mercados, apareció en la corte el 4 de febrero para tratar de bloquear la extradición a Estados Unidos. Navinder Sarao, de 37 años, detenido por la policía británica con una orden de Estados Unidos el pasado mes de abril, ha sido acusado por un gran jurado federal de Estados Unidos por 22 cargos criminales, incluyendo el fraude electrónico y fraude de mercancías y manipulación de los precios de materias cruzadas. Y aquí la Comisión Europea anuncia también las datas para transferir los personajes no deseados. Y aquí está trancada la situación con este hombre que se lo llevan o que no se lo llevan. Sin embargo, un borrador de un nuevo trabajo de investigación académica de Estados Unidos dice que el mes pasado Sarao tenía poco nada que ver con el evento. Pero aquel flash crash, aquel anuncio de catástrofe en el Dow Jones de Industriales, sumergió brevemente 1000 puntos el 6 de mayo de 2010, limpiándose temporalmente, y casi $1 billón pasaron de mano en el valor del mercado. Esas son jugadas muy arriesgadas, pero cuando los pescan le dan con todo. Estrasburgo, Francia. Dejamos el avión que iba a llevar o no llevar al hombre. Comisario europeo responsable de justicia, Vera Jourova. Hemos concluido negociaciones con Estados Unidos sobre un marco renovado y seguro para los flujos transatlánticos de datos. Acabo de concluir conversaciones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Pritzker, y estoy muy contenta porque el Colegio de Comisarios ha apoyado hoy la conclusión de las negociaciones sobre lo que creo es un marco sólido y seguro para el futuro de los flujos de datos transatlánticos. Claro, sobre todo la banca quiere esto, los especuladores quieren esto. Comisario europeo encargado de la tecnología digital, Andrew Ansip, dice: queremos estar seguros que cuando los datos personales de los europeos se envían a los Estados Unidos, los datos sigan estando protegidos. El intercambio seguro y abierto de datos es muy importante en nuestro mundo digital. Hemos acordado con nuestros socios de Estados Unidos un nuevo marco de garantías con los controles adecuados y equilibrios para nuestros ciudadanos. Y la responsable europea de justicia, Vera Jourova, decía: también hemos acordado vigilar el funcionamiento de esta disposición. La Comisión y el Departamento de Comercio quieren que se realice una revisión anual conjunta que sirva para fundamentar los compromisos adquiridos. Bueno, esto es un pacto de transferencia de datos transatlánticos entre Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea y Estados Unidos han estado compitiendo para reemplazar el marco de transferencia de datos transatlánticos previo al llamado de Puerto Seguro. Ciudad del Vaticano. Al Papa, para que no se ponga triste. El Papa Francisco dice: es para recibir lo mejor de ustedes y para rezar con ustedes, para que los problemas de violencia, de corrupción y todo lo que ustedes saben que está sucediendo se solucione.
porque el México de la violencia, el México de la corrupción, el México del tráfico de drogas, el México de los cárteles, no es el México que quiere nuestra madre. Y por supuesto que yo no quiero tapar nada de eso. Al contrario, exhortarlos a la lucha de todos los días contra la corrupción, contra el tráfico, contra la guerra, contra la desunión, contra el crimen organizado, contra la trata de personas. Tratando de cambiar o modernizar. Los eventos masivos serán la misa en Ecatepec, en el céntrico Estado de México, para los que repartirán 300.000 boletos gratuitos. Y ahora estamos en Londres, obviamente. Esta es la embajada de la hermana República de Ecuador. Ergo, saben de quién hablamos, ¿no? Falla Wikileaks, dice, la ONU falla que la detención de Julian Assange es arbitraria. ¿Le importará eso a la policía del Reino Unido? El Comité Legal de las Naciones Unidas encontró que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha estado detenido arbitrariamente en el Reino Unido, según pudo saber la propia BBC. Assange, por lo tanto, se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012, y allí sigue, para evitar la extradición a Suiza para enfrentar presuntas acusaciones de abuso sexual que él ha negado rotundamente. Ahora, ¿qué pasa? Assange es el fundador de Wikileaks y había anunciado por Twitter que se entregaría a las autoridades británicas si el fallo le era contrario, pero pidió que su orden de arresto fuera derogada si la decisión le favorecía. El fallo del Grupo de Trabajadores de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias se anunciará el viernes, pero no es vinculante. Grupo de trabajo de la propia Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias se ha pronunciado. La policía británica comunicó que Assange será arrestado en cuanto ponga un pie fuera de la embajada. Assange, quien ha permanecido por más de 3 años en la embajada de la hermana República de Ecuador en Londres, se quejó a Naciones Unidas de la posición del gobierno británico. ¿Qué es y qué puede hacer el panel de la ONU en el caso en que Julian Assange puso ahí sus esperanzas? En un comunicado difundido por Wikileaks en Twitter este jueves, Assange dijo: si Naciones Unidas anuncia mañana que he perdido mi caso contra el Reino Unido y Suecia, saldré de la embajada al mediodía del viernes para aceptar el arresto de la policía británica, ya que no hay ninguna perspectiva significativa de nuevas operaciones. Sin embargo, si yo prevalezco y se determina que las partes estatales han actuado de manera ilegal, espero la devolución inmediata de mi pasaporte y al final de nuevos intentos de arrestarme. Y eso es lo que ha ocurrido. La BBC entiende que el Comité Legal de la ONU que examina el caso ha fallado muy a favor del fundador de Wikileaks. Tras recopilar evidencia del Reino Unido y Suecia, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias tomó su decisión en diciembre. Bueno, solo estamos a la espera de una decisión por la mañana de las Naciones Unidas. Estamos escuchando ahora que hay una especie de decisión a favor. Esto es extremadamente positivo, pero preferimos esperar hasta que la decisión oficial sea anunciada mañana por la mañana. Todo el mundo a favor de la liberación de Assange. Y hay más que serias sospechas de que le fabricaron el cargo. An attack on Julian Assange is an attack on all of us. Christine Adamson, portavoz de Wikileaks, dice: Julián es muy esperanzador que va a ganar, va a ser en su favor. Él está a la espera de la reacción inmediata por parte de los gobiernos de Suecia y del Reino Unido al levantamiento de la orden de detención, que el Reino Unido le hará entrega de su pasaporte, espera él, y que tendrá su libertad. Es hora después de 5 años y medio de esta virtual prisión. Bueno, el edificio donde está la Embajada de la Hermana República de Ecuador sigue siendo centro de atención y el grupo de trabajo ha hecho que el juicio de Assange sea noticia mundial. Se disputa los titulares con
el carnaval. ¿Alguna duda de que estamos en el Sambódromo? ¿Alguna duda de que es Brasil? La musa del carnaval, Larisa Neto, decía, no podemos vivir simplemente de la samba y de la pose. Es una mezcla de muchas cosas. Y es por eso que la capacidad aeróbica es tan importante, que tenemos que cantar, bailar la samba, permanecer con glamour, todo encima de uno. No podemos dejar que nadie vea que estamos cansados. Son 40 minutos en Sambódromo, pero son muy intensos. E tá glamourosa, e tudo na pose, no salto, né? Não deixar perceber, as pessoas perceberem o nosso cansaço e tal, porque são 40 minutos muito intensos. ¿Alguna vez se imaginó usted que el carnaval le iba a llevar todo esto? Se lo toman como corresponde, muy seriamente. El entrenador personal, Fabricio Maturana. Inferiores bem forte para aguentar a rotina de ensaios y por ficar sambando el tiempo todo. Larisa necesita una muy fuerte musculatura en sus extremidades inferiores con el fin de soportar la rutina con todos los ensayos y para bailar samba durante mucho tiempo en los talones. La capacidad aeróbica es también muy importante debido a la rutina que consiste en 2 o 3 ensayos por semana. Y Larisa Neto, una de las musas más importantes de este carnaval. Todo el mundo se pregunta cómo logramos avanzar en este tipo de tacones tan altos y zapatos tan enormes. Para mí, cuanto más grande, mejor. Ayuda a mantener mi postura. Aguanta todos los close-ups y full close-up. ¿Aguantó usted esto o se le fueron los ojos? Bueno, aquí tiene el otro lado del gran carnaval cuando lo vea en el Sambódromo. Y aquí es cuando habla de los tacones con altísimos zapatos y tan pesados. Sapato enorme e tal, como é que vocês conseguem? Não, no meu caso, quanto maior para mim é melhor. Porque me ajuda na minha postura. Essa parte da frente aqui é chamada meia pata, né? Tiene toda una estructura. Este detalle en la parte delantera se llama mitad del casco y tiene una gran estructura más grande aquí en el frente que le da mayor estabilidad al bailar samba. Como la base de la danza se realiza en puntas de pies, el talón es un detalle, pero importante. Casi nunca toca el suelo, por lo que la base es lo importante. Es decir, el samba se baila prácticamente con talones en el aire, ¿no? Con o sin música. Pena que é muito rápido. A gente se prepara tanto, mas é muito rapidinho. Es una pena que sea tan rápido, nos preparamos mucho, pero es tan rápido, los 40 minutos que pasamos no son mágicos. Es una sensación de gratificación verdadera, el amor y la pasión por la escuela. Claro, se refiere a la escuela de samba, ¿no? Então, se você tem jeito, pode provar na samba, hein? Mas tem que ter muito jeitinho, hein? Pode sair sofocado desse. Y eso, lo que se viene, lo tradicional, en el Sambódromo, que así se llama, y que tiene una avenida de desfiles que ya quisieran para sí algunas Fuerzas Armadas, no las nuestras, por supuesto, que tienen súper avenida de desfiles. No olvidemos que el general Charles de Gaulle, cuando lo pasearon por todo el complejo militar del Ministerio de la Defensa, las academias y las avenidas, dijo, con toda su politique de grandeur de Francia, reconoció amable e hidalgamente, dice, Francia, con todas sus responsabilidades militares, no me canso de repetir esto, ¿no? Dijo, Francia con todas sus responsabilidades militares no tiene instalaciones como estas que ustedes tienen en Venezuela. Bueno, privilegio de los países del tercer mundo, ¿no? O de lo que dejan atrás los grandes líderes cuando sí piensan en la patria. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, siempre Dios mediante,
la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. He recibido algunos feedback de cuando comentamos que, porque somos los decanos de la información internacional con satélite en vivo, y algunos recuerdan, y he estado revisando el archivo, he rescatado por lo menos 2 fotos de aquello que comenzó para la historia de la televisión venezolana y de América Latina, en el Cerro Marín, en el barrio popular de La Charneca, en esa cota alta donde el general Marcos Pérez Jiménez dejó la televisora nacional. En el gobierno de Caldera I comencé, y he recuperado algunas fotos de la sala de redacción, de donde transmitíamos en vivo, y creo que las vamos a poder mostrar, por lo menos un par de ellas. Eso en homenaje a todos aquellos que dicen, te seguimos desde esa época. Bueno, que Dios nos dé salud, que de lo demás nos encargamos nosotros. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.